¿cómo puede ayudarme para bien la pérdida de un trabajo? ¿Alguno perdió un trabajo alguna vez? ¿Cuántas veces suceden cosas que no queríamos que sucedieran? Y al menos, como yo les decía recién, ¿no?, de la manera en que nosotros quisiéramos. ¿Cómo puede ayudarme para bien un proceso de enfermedad? ¿Alguno pasó por un proceso de enfermedad? ¿Cómo puede ayudarme para bien la partida de un ser querido? ¿Alguno perdió un ser querido? Quiero compartir con ustedes esta expresión, esta frase. Yo no entiendo, pero lo tengo claro. Parece que está contrapuesto, ¿no? ¿Cómo que lo tiene claro si no entiende? Yo no entiendo, pero lo tengo claro. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona. Téngalo bien claro, esa palabra es para usted. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aunque yo no lo entienda, pero Dios es soberano y Él es mi Señor. Y aunque no lo entiendo, lo tengo claro. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo descanso en esa palabra. Dice, ¿para quiénes? Para los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y alguno tal vez hasta piensa, Dios se olvidó de mí. ¿No escuchó nunca eso? Y no sea que en el medio del pueblo de Dios también aparezca alguno que diga, Dios se olvidó de mí, porque me pasa esto. Dios se olvidó de mí, porque ya te enseñé que yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Y vos no te habrás olvidado de Dios? Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice la palabra del Señor, y muchos lo sabemos de memoria en la versión Reina Valera, ¿no? Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y luego también en la Reina Valera. Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La versión Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, amén. ¿Cree esta palabra? Tomen sus asientos. Aleluya. Esta palabra es maravillosa y yo podría decirles, no entiendo. Porque acá dice que todas las cosas, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Atención, porque eso es un condicionante. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y de pronto uno se pone a pensar en las cosas que suceden, ¿no? Y ¿cómo puede ser que esto me ayude para bien? Pero yo puedo decirles en esta hora, quiero compartir con ustedes esta expresión, esta frase. Yo no entiendo, pero lo tengo claro. Parece que está contrapuesto, ¿no? ¿Cómo que lo tiene claro si no entiende? Yo no entiendo, pero lo tengo claro. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona. Yo lo tengo claro. No entiendo. Claro, pero claro lo tengo. ¿Cuántas veces suceden cosas que no queríamos que sucedieran? Y al menos, como yo les decía recién, ¿no?, de la manera en que nosotros quisiéramos que sucedan. Entonces, ¿cómo puede ayudarme para bien la pérdida de un trabajo? ¿Alguno perdió un trabajo alguna vez? No soy el único. Salí de casa con trabajo y volví sin trabajo. Sí. Y uno dice, ¿cómo puede ayudar para bien? Si necesitamos trabajar, necesitamos los ingresos. ¿Cómo? Si no hay trabajo, no hay ingresos en el hogar. ¿Cómo puede eso suceder? Sí, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Ya vamos al punto. ¿Cómo puede ayudarme para bien un proceso de enfermedad? ¿Alguno pasó por un proceso de enfermedad? No soy el único. ¿Cómo puede ayudarme para bien? Estoy enfermo. El doctor me dio un dictamen de enfermedad que es terrible. ¿Cómo puede eso ayudarme para bien? Ya vamos al punto. Tranquilos. ¿Cómo puede ayudarme para bien la partida de un ser querido? ¿Alguno perdió un ser querido?
Muchos, la mayoría. ¿No es cierto? Un papá que partió a la presencia del Señor, una mamá que partió a la presencia del Señor. Mis abuelitos están en la presencia del Señor, mis padres, tengo tíos en la presencia del Señor, primos en la presencia del Señor. Y cuando yo creí que yo también me iba para allá, el Señor dijo, pará un cachito. Porque las cosas todas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todavía el propósito no terminó. Ahí espera. Y acá estoy. Aleluya. ¿Cómo puede ayudar para bien un examen no aprobado? ¿Alguien reprobó algún examen en la escuela, en la universidad, en la facultad? Yo hace poco, ya algo les conté, algunos, los líderes saben, los obreros, tuve que rendir un montón de veces un examen. Y encima que yo le había tomado idea a la profesora, ya no me gustaba cómo explicaba. Y como que no le entendía, ¿no? Y entonces digo, bueno, todas las materias bien, 8, 9, 10, todo aprobado con notas altas, todo. Y de pronto llega ese examen de esa materia, ¡pum! Reprobado, hay que rendir de vuelta. ¿Cómo puede ayudar para bien eso? Si no me permitía seguir estudiando porque no me habilitaba las materias que después tenía que seguir rindiendo. Hasta que no pasara eso, hasta que no aprobara ese examen, yo no podía abrir las otras materias que tenía que estudiar y rendir también. ¿Cómo puede ayudar para bien eso? Si me está frenando. Entonces ahí voy, otra vez, el esfuerzo. Voy a rendir este examen, lo tengo que rendir para sacármelo de encima. Y lo rindo el examen, reprobado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ayudar para bien eso? El tiempo se pasa. Tengo un límite para poder rendir todas las materias. Me quedaban como 2 o 3 materias todavía por rendir. Y si no aprobaba esa, no me iban a habilitar las otras materias. Entonces se hizo un esfuerzo y bajaba las escaleras y subía las escaleras en mi casa y allá voy de nuevo. Y ahí vamos. Y ahí vienen las preguntas. Voy a cambiar esta porque a lo mejor es esta la que no está bien y a lo mejor es aquella la que la última. ¿Listo? Dice, sí, apriete ahí. Apriete el botón. Reprobado. ¿Qué? Ya van 3. Claro, no hay 2 sin 3. Bajé y le dije a mi esposa, ¿vos estudiaste esta materia en la universidad? Sí, me dijo ella. No le dije más nada y subí. Y la tuve que rendir de vuelta. Esta tiene que ser. Ya pasaron las 3. No hay 2 sin 3, ya pasó. La tercera es la vencida. Qué bueno. ¿Vio cuando usted tira un pan con manteca y dulce, se le cae de la mano? ¿De qué lado cae? Del lado del dulce para el piso. No va a caer para arriba, para después lo soplás un poquitito, no, cae para el lado del piso, todo el dulce enchastrado y todo está lleno de pelos de los perros que andan por ahí dando vueltas, ya nada, no se puede ya. Bueno, viene la cuarta entonces, ahí vamos. Y con todo el vigor, y voy a cambiar esta otra, voy a cambiar esta respuesta debe ser, y voy y rindo, y en la última, ¡pum! Reprobado. Y tenía 2 opciones. Y ya estaba por la opción que muchos optan, ¿no? Y que alguna vez, ¿quién no ha optado por ello? Me rindo, listo, ya está. Pero eso significaba que yo dejaba de lado todo lo que venía y todo lo que ya había estudiado y todo lo que había probado, quedaba por tierra, abandonado. Y no iba a poder rendir las otras materias que me faltaban. Entonces dije, lo voy a rendir de vuelta. Pero van 4 ya. ¡Qué vergüenza! Más que vergüenza era bronca, porque yo tenía 8, 9 y 10, 8, 9 y 10, todas las materias probándola con 9, 10, 8, y esta materia 4 veces reprobada. Vamos a la 5ª vez. Y allá fui a la 5ª vez para aprobar la materia. Y entonces ahí, y oré, Señor, ayúdame, dame sabiduría y todo, y voy toda la respuesta, y llegó la última, apretó, reprobada. Pero no puede ser, este examen está mal hecho. Estas preguntas, había algunas preguntas que eran media como que te daban ganas de ir a hablar con la profesora, pero no podía, no la tenía ahí, ¿no? Porque digo, ¿cómo? Esto está mal hecho, es una trampa, eso, ¿verdad? Pero ya iban 5 veces.
¿Y qué hago? ¿Abandono? Voy por la última, dije. Esto ya me está cansando. Si no apruebo esto, ya se termina. Y ahí fui. Y entonces, llegó la última, aprieto ahí. ¡Trin! Reprobado. ¿Cómo puede ser? Lo bueno es que me daban la posibilidad de volver a rendir. Y yo había estudiado. Pero ya les digo, no me gustaba mucho la manera de enseñar, no tenía mucho, ¿cómo es? Que se dice, bueno, hay una palabra, ¿no? De docente mucho no tenía, era una profesional que enseñaba y encima era una materia que a mí no me atrae para nada, incluso tengo mis dudas de que en una carrera teológica tenga que estar esa materia, pero bueno, es bueno conocer un poco de eso también. Y dije, bueno, esa era la última vez, ahora de verdad va la última. Vamos otra vez. Y entonces ahí, brum, me metí y respondí. El tema era es que yo estaba sacando menos de 4. Porque, y por ahí me dio 6. Y dije yo, 6, ya estoy cerca. Ya paso. 8 tenía que tener. Ya paso. Y bueno, y después de esa volví otra vez al 3, volví al 4. Y por ahí andaba volando bajito nomás. Y esta, bueno, y fue, y así fui, y rendí, y plum, aprobada. Creo que saqué un 9 o un 10 incluso. Y dije, ¿cómo puede ser si hace un rato me saqué un 2 y ahora me saqué un 10? Algo raro hay acá. Porque si saqué un 10 porque sabía, y que hace un rato no sabía. Y ahora me vino toda la iluminación de golpe. ¿Cómo puede ayudar para bien pasar por esa circunstancia? Ya vamos, tranquilos. ¿Y cómo puede ayudarme entonces todas estas cosas? Mire, si nosotros conociendo a Dios, porque seamos sinceros, ¿no? Usted sabe que a mí me gusta, ¿no? Hablemos sinceramente, yo abro mi corazón y yo sé que ustedes también. Seamos sinceros, si nosotros conociendo a Dios nos hemos hecho esta pregunta más de una vez, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Y esa pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Nunca se puso así? ¿Por qué a mí? ¿Sabe que entre los judíos cuando hay una pregunta se contesta con una pregunta? ¿Sí? Usted hace una pregunta y a lo mejor usted me preguntó alguna vez y ahora sabe por qué yo le contesté con una pregunta. Entonces viene uno y dice, ¿por qué a mí? Y yo te contesto, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo yo de diferente o de excluyente de los demás seres humanos y de mis hermanos de la congregación para decir, a mí no me tiene que pasar esto? ¿Por qué a mí? Si yo oro, el pastor dice que ora y yo oro. Está bueno. Si yo leo la Biblia, el pastor dice que hay que leer la Biblia, yo leo la Biblia. Si yo me congrego, el pastor dice que hay que congregarse, no, la Biblia dice que hay que congregarse y yo me congrego. Si yo me levanto a la madrugada para orar, pasemos a otra. Si yo voy a la reunión de los martes a la oración, ¿se acuerdan de la película Tiburón, no? Venía el tiburón y chan, 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 chan. Tendríamos que tenerla de fondo ahí para que lo pongan los sonidistas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, Señor, yo te busco, yo oro, ¿por qué? ¿Y por qué no? Si la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, y esta traducción que yo les estaba leyendo dice que y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Para el bien de quienes lo aman. Porque hay gente que no conoce al Señor.
Y también dice, ¿por qué me tiene que pasar eso a mí? Y reclaman, y tienen el atrevimiento de reclamarle a Dios, ¿no? Y hasta dicen, si hay Dios, ¿por qué hay guerra? Si hay Dios, ¿por qué hay muerte? Si hay Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué? Porque el hombre le dio la espalda a Dios, no hay otra respuesta. Pero ellos buscan una respuesta conforme a su manera de pensar. La falta de amor trae todas esas consecuencias. Y la falta de amor es producto del pecado y de la maldad. Pero dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Aleluya. Entonces téngalo bien claro, esa palabra es para usted. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aunque yo no lo entienda, pero Dios es soberano y Él es mi Señor. Y aunque no lo entiendo, lo tengo claro. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo descanso en esa palabra. Dice, ¿para quiénes? Para los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y alguno tal vez hasta piensa, Dios se olvidó de mí. ¿No escuchó nunca eso? Y no sea que en el medio del pueblo de Dios también aparezca alguno que diga, Dios se olvidó de mí. Porque me pasa esto, Dios se olvidó de mí. Porque ya te enseñé que yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Y vos no te habrás olvidado de Dios? Cuidado con decir Dios se olvidó de mí, porque no sea que seamos nosotros los que nos olvidamos de Dios. En cuanto, y esto es para aquellos que no conocen al Señor, sobre todo, pero también para los hijos de Dios que tal vez en algún momento les pasó por la cabeza este pensamiento, ¿no? Dios se olvidó de mí. No, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, jamás puedes pensar eso. Dios nunca se olvida de sus hijos, nunca, 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 nunca. Pero la pregunta es para esos que están ahí firmes, ¿no? Sí, Dios se olvidó de mí. Y entonces yo te pregunto, bueno, ¿no será que vos te olvidaste de Dios? ¿Cuándo te acuerdas de Dios? ¿Cuándo se acuerda de Dios la gente que dice Dios se olvidó de mí? ¿Cuándo se acuerda de Dios? Como decimos aquí en Argentina, ¿no? Cuando las papas queman. Cuando las papas queman, ahí todos se acuerdan de Dios. Dios, ayúdame, Dios, socorreme, Dios, salvame de esta, Dios, saname, Dios, sacame de esta situación. Y después, ¿qué sucede? Yo en mi oración siempre le digo al Señor, nunca permita, Señor, que yo me olvide lo que hiciste en mí. Nunca, nunca, nunca. Porque hoy tengo vigor, tengo fuerza, puedo predicar, puedo seguir anunciando la palabra del Señor, puedo viajar con libertad que antes no podía hacerlo. Que nunca me olvides, Señor, lo que tú hiciste en mí. Porque si lo hiciste es por tus propósitos para con mi vida. Y yo quiero que esos propósitos se cumplan, porque van a ser para tu gloria y para tu honra, para bendición de mi vida, de mi familia y de la iglesia donde nos pusiste para servirte. Nunca nos olvidemos de los propósitos de Dios, aleluya, para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y quiero terminar con estas palabras del Señor, para que tomen aliento, porque es muy probable que alguien esté pasando por alguna lucha, alguna prueba o alguna dificultad. Yo creo que es menos probable en los tiempos que vivimos que no esté pasando que lo que esté pasando. Es menos probable que no. Yo creo que serían los menos los que no están pasando que los que estamos pasando por alguna prueba o alguna dificultad. Pero en el mismo capítulo del libro de Romanos, usted lea los versículos anteriores que habla de la obra que hizo Dios por nosotros. Entregó a su propio Hijo. ¿Cómo podemos pensar en algún momento Dios se olvidó de mí? Si Él envió a su Hijo para que nos diera salvación a través de su muerte y de su sacrificio y de su resurrección, porque Él vive y vive para siempre. Lea los versículos anteriores, pero los versículos posteriores también. El capítulo 8 de Romanos para mí es muy especial.
Y fíjese lo que dice el versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¡Aleluya! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y esta palabra para quién es? Para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque está en los versículos anteriores y esto es la continuación. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y el versículo 35. Qué maravillosas palabras. Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Mire, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba escribiendo en ese tiempo cosas que se presentan en la actualidad y de las que estuvimos hablando hace algunos minutos, ¿no? ¿Será que si nosotros pasamos por problemas y por aflicciones, Dios, el Señor Jesucristo, deja de amarnos? Y esta es una pregunta. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Oh, no, pastor, pero ¿cómo van a suceder esas cosas? Si las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Yo recuerdo siempre aquel pasaje, ¿no?, que dice: si tienes un vestido, si tienes calzado, si tienes ropa y tienes el alimento, con eso contentate. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? No recuerdo ahora el texto exacto, pero con tener eso, ponete contento. Fíjense ustedes qué contraposición hay con aquellos mensajes de pedirle a Dios que te dé una casa quinta, que te dé un yate, que te dé 3 autos, que te dé vacaciones en Hawái, que te dé... ¡Epa! Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Cristo deja de amarnos? ¿Será que dejamos de ser hijos de Dios? No, ¿cómo va a suceder eso? Es imposible, no puede ser. Versículo 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Iglesia amada, nada puede separarnos del amor de Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pónganse de pie. Aleluya. Yo quiero hacer una oración antes de terminar. Esté allí en actitud de oración la iglesia, porque este mensaje, esta palabra es muy profunda para la iglesia del Señor. Yo estuve hablándole a la iglesia en esta mañana, pero no solamente a la iglesia. Deme un instante, pero primero quiero detenerme en la iglesia, porque a veces el enemigo quiere venir a susurrarnos al oído. No, vea, Dios se olvidó, ¿ve? Está sirviendo ahí al Señor. ¿Se acuerdan la historia de Job? Bueno, lean el libro de Job y ahí se van a dar cuenta de la obra del enemigo, ¿no es cierto? Pero nada pudo separarnos a Job del amor de Dios. Él conocía a su Señor y él llegó a decir un día: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria al nombre del Señor. Cierre sus ojos allí donde está y medite en esta palabra que el Señor nos trajo en este día. ¿Estás pasando por algún problema? ¿Rendiste mal algún examen? Los chicos que están rindiendo y estás preocupado: ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Rendiste mal algún examen?
Eso no te aparta del amor de Dios, ¿eh? Un propósito tiene el Señor. Yo quería hablarte de esto. Yo te dije hace un instante, ya vamos a ir a ese punto. ¿Por qué vamos a pensar que cómo puede ayudarme la pérdida de un trabajo? Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. Y hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué me equivoqué de camino un día cuando tenía que ir a un lugar y siempre voy por aquel lugar? Y ahora, ¿por qué me equivoqué? Dios está al control. Sus propósitos son cuidarnos. No sabemos lo que puede haber pasado o podría pasar en el otro camino. Y Dios quiso que ese día fuéramos por otro camino, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios está al control de todas las cosas. ¿Cómo puede ayudarme para bien un proceso de enfermedad? Yo pasé la más cruel y la más dura de las enfermedades de este mundo, y el Señor estuvo conmigo y no me dejó un solo instante. Y cuando estaba sin fuerzas y cuando lloraba solo en la presencia del Señor, el Espíritu de Dios me abrazaba y me consolaba y me fortalecía. Aleluya. Y yo daba gracias, Señor, gracias porque un día te pude conocer y hoy estoy viviendo en la victoria de Cristo y tus propósitos se cumplen. Yo no sé cómo va a terminar esto, pero lo único que quiero es que tú te glorifiques. Y Él quiso limpiarme de la enfermedad, sanarme de la enfermedad, hasta que los médicos mismos dan testimonio de que soy un milagro. Y eso es lo que Dios quiere, glorificarse en nuestras vidas. Entonces puede ayudar para bien, porque a través de esa enfermedad yo pude testificarle y predicarles a enfermeras. Una se entregó al Señor, otra enfermera se reconcilió con el Señor, quedó sembrada la palabra de Dios en la sala de enfermería de una clínica en Moreno donde estuve internado. Todos escuchaban el mensaje del Señor. Pude orar por pacientes que los ponían en las camas que estaban al lado frente a la mía, y pude hablarles del Señor y orar por ellos. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No preguntes por qué me pasa esto a mí. Dile: Señor, ayúdame a entender que algún propósito hay. Un propósito hay, y ese propósito para tus hijos son los mejores. Ayúdame, Señor, a entenderlo. ¿Cómo puede ser que sea para bien que partió un familiar y era joven? No era una persona mayor, y todos esperamos que partan primero los mayores y luego los más jóvenes, y a veces hasta un niño. ¿Cómo puede ser que eso me ayude a mí para bien? Si entramos en los propósitos de Dios, nos vamos a sorprender muchas veces. Yo recuerdo de la escuela dominical a que yo iba, era niño, era bien niño. Yo tendría más o menos entre 8 y 10 años. Y en una de las lecciones estaba el testimonio de una madre cuyo hijo estaba muy enfermo. Y el Señor ya le había confirmado que se lo iba a llevar. Y aquella madre comenzó a clamar y a pedirle al Señor: no te lleves a mi hijito, no te lo lleves, déjamelo. Y el Señor le confirmaba aún más: me lo voy a llevar, me lo tengo que llevar conmigo. Y aquella madre luchó y batalló y no quiso escuchar la voz de Dios. Claro, una madre, y yo creo que también haría lo mismo. Porque seamos sinceros, ¿no es cierto? Una madre ora por su hijo que sea sano, pero Dios en su amor, porque esta era una madre cristiana, Dios había hablado con ella diciéndole que él se lo tenía que llevar. Aquella madre insistió, y Dios en su voluntad permisiva permitió que ese niño siguiera vivo. Pero ese niño creció, y ese niño fue un joven. Y ese niño se alejó del camino del Señor. Y ese niño comenzó a delinquir. Se convirtió en un delincuente y terminó apresado en la cárcel. Dios sabía que eso iba a suceder si ese niño quedaba.
Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños. Y él se llevaba a ese niño, y un día esa madre se iba a encontrar con su hijito si era fiel en los cielos. Pero aquella madre insistió ante la voluntad perfecta de Dios, y Dios lo concedió. Pero después esa madre tuvo que sufrir las consecuencias de ver a su hijo perdido en el mundo y encarcelado, privado de la libertad. Por eso, mis amados hermanos, entendamos que debemos vivir dentro de los propósitos de Dios. Y son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Entonces no te pongas a luchar con Dios. No te pongas a discutir con Dios. Somos tan atrevidos a veces que hasta le decimos: Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si yo voy a la oración, si yo oro, leo la Biblia, qué atrevimiento. Dios sabe lo que hacemos. Dios lo sabe. Dios sabe si oramos y leemos la Biblia, pero Él tiene propósitos con nuestras vidas y Él tiene que moldearnos como el alfarero moldea al barro para hacer una vasija que sea para la honra y la gloria de Dios. Y en eso tenemos que ser sensibles y permitir que Dios obre en nosotros. Hay personas que están luchando con su problema, no lo pusieron en las manos de Dios. Están queriendo solucionar sus problemas y eso les lleva a dejar las cosas de Dios. Oh, yo voy a solucionarlo, pastor, no voy a congregarme por un tiempo. ¿Por qué? Y porque tengo un problema laboral, tengo que resolver eso. Y después, y después viene la pregunta: ¿Dios se olvidó de mí? No, Dios no se olvidó de ti. Tú te olvidaste de Dios. Y lo vas a buscar cuando ya las cosas están al límite. Cuando Dios está con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida aquí en esta tierra. Yo quiero que hagas algo allí en el lugar en que te encuentras. Yo quiero que seas sincero, que seas sincera con el Señor. Y si estás atravesando por una situación difícil, cualquiera sea, yo quiero animarte con estas palabras. Yo no entiendo, pero lo tengo claro y te lo quiero compartir a ti. Yo no entiendo muchas cosas, pero lo tengo bien en claro. ¿Qué tengo en claro? Que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Quieres ser un gran predicador? Eso no va a ser de la noche a la mañana. Dios tiene que moldear tu vida. Dios moldeó mi vida durante todo el proceso de 2 años de mi enfermedad. Dios trató conmigo en la manera más íntima que te puedas imaginar. Dios habló a mi corazón. Dios me habló de cosas que tenía que cambiar. Dios trató conmigo porque Él tenía propósitos. Y llegado el momento, Él dijo: listo, hasta acá se terminó el proceso. Ahora a seguir con los propósitos que tengo con tu vida. Y en ello el Señor se glorificó. Así funciona todas las cosas. Si estás pasando por una enfermedad, el Señor tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para sanarte, cualquiera sea la enfermedad. Para Él no hay imposibles, pero los tiempos son de Dios. Y si no, yo te animo a como cuando yo entré en ese proceso. Yo pensaba que ya me graduaba. Yo pensaba que ya me iba con el Señor. Y había una paz y un gozo en mi corazón. Y había alegría por ello, pero por el otro lado también había un poco de tristeza. Pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos, pensaba en mis nietos. Y hasta un poco egoísta, no voy a poder verlos crecer a mis nietos y servirte, Señor. Pensaba en mi esposa, sí, el Señor se iba a encargar de ella, pero yo pensaba: Señor, ella me necesita. Y entonces el Señor en su misericordia escuchaba esas oraciones mías y trataba conmigo en mi corazón. Pero llegó el momento que el Señor dijo: basta, hasta acá, se terminó, ya está, listo, eres libre. Ahora que mis propósitos se cumplan en tu vida. Tal vez es eso lo que está sucediendo en tu vida. Son cosas que Dios está tratando, enseñándote. ¿Cómo piensas que se aprueba un examen? Rindiéndolo. Y hay que rendir los exámenes. Y son exámenes que estamos rindiendo en esta vida. En esta vida estamos rindiendo exámenes continuamente.
Y cuando rindes un examen y lo apruebas, te espera otro, continuamente, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Cuando estemos en la presencia del Señor, se van a terminar los exámenes, ya vamos a estar con Él en la gloria. Y para eso, los propósitos de Dios se cumplen en nuestras vidas y todas las cosas nos ayudan para bien. Quiero que pongas a los pies del Señor ahora ese problema que te hizo pensar, ¿por qué me pasa a mí, Señor? Quiero que lo traigas a los pies de Cristo ahora. Ese problema, esa situación, esa circunstancia, quiero que lo pongas a los pies del Señor. Es el mismo Jesús que dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Él quiere darte descanso. Deja de llevar una carga que el Señor pagó el precio, que Él llevó ya. Deja de cargar con cosas que no tienes que cargar. Ocúpate en las cosas de Dios, en la comunión con el Señor, en alabar y glorificar el nombre del Señor. Créele a la palabra de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Hazlo ahora. Yo quiero tomar un tiempo para que lo hagas, que hables con el Señor. Habla con el Señor, ahí donde estás. Habla con el Señor. Dile: Señor, quiero rendir mi vida a ti. Un día te entregué mi vida, Señor, pero tú conoces y sabes lo que estoy pasando en estos momentos, lo que está sucediendo en mi vida, tal vez en mi hogar, tal vez en mi trabajo, tal vez en mi negocio, tal vez en las cosas de la familia. Tú lo sabes, Señor, en los estudios, tú lo sabes. Quiero poner todo a tus pies, quiero descansar en ti, quiero aferrarme a esta palabra, y aunque no lo entienda, quiero tenerlo bien en claro, que todas las cosas me ayudan para bien, porque te amo, Señor, porque te amo, Señor. Esto es para los que aman a Dios. Así que si amas a Dios, es para ti. Recíbelo en esta hora. Y mientras está orando la iglesia y están presentando los hijos de Dios sus circunstancias, sus situaciones, pidiéndole al Señor que intervenga, yo quiero hacer una invitación muy especial para aquellos que escucharon este mensaje y no están siguiendo a Dios, para aquellos que nunca aceptaron a Dios en sus vidas, para aquellos que siempre quisieron vivir sus vidas a su manera, y cuando vienen las circunstancias difíciles a veces se acuerdan de Dios. Esa no es una buena manera de vivir. Dios quiere ayudarte. Y como puedes leerlo en este mismo capítulo 8 de Romanos, el que entregó a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos y vivamos en bendición, Él lo hizo por ti también. Si nunca le entregaste tu corazón al Señor, te animo a que lo hagas ahora. Ya sea que estés aquí en este lugar, ya sea que estés viendo la grabación o la transmisión en directo o diferida, esta invitación es para todos aquellos que aún no han rendido sus corazones a Jesús. Te animo a que vengas hoy a los pies de Cristo y le digas: Señor, quiero entregarte mi vida. Reconozco que soy un pecador, te pido perdón. Reconozco que solo tú puedes limpiarme de todo pecado y de toda maldad, porque Jesús pagó el precio por mis pecados, derramó su sangre que limpia de todo pecado por mí, y yo lo acepto. Hazlo allí en el lugar en que te encuentras. Si estás aquí, haz esa oración también y dile: Señor, quiero entregarte mi vida, quiero seguirte, quiero serte fiel. Padre, tú estás viendo cada una de las vidas que estamos aquí y que hemos escuchado este mensaje, los que están viendo la transmisión en directo o en la grabación. Señor, tú conoces a cada uno, tú nos conoces, Señor. No hay nada oculto delante de tu presencia, y yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Todo ayuda para bien a los que te amamos. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que sea la palabra que nos impulse en esta semana que hoy comienza, Dios mío, para que podamos ver tu gloria y tus maravillas obrando, tú abriendo puertas, tú limpiando el camino, Señor, por el que tenemos que transitar en esta vida, en todo lo que tenemos que hacer, obrando y bendiciendo las familias, los hogares, los matrimonios, las relaciones interpersonales, bendiciendo tu iglesia, bendiciendo tu obra, Señor. Ponemos todas nuestras cargas a tus pies, Señor. Aquellos que lo están haciendo
haciendo en esta hora, tú, Dios mío, los hagas libres para tu gloria y para tu honra, que puedan disfrutar de esta vida preciosa de salvación. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, oh Rey, y te pido por aquellos que están entregando sus vidas a ti. Perdónales y escribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. Aleluya. Y ayúdalos a permanecer fieles y firmes en tu camino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, nos encomendamos en tus manos. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.